Bueno, buenos días. Buenos días. Vamos Buenos a, entonces días. a comenzar. Vamos a comenzar entonces hoy con la actividad. Bueno, como ya saben cuáles son las reglas eh, y cómo es la intervención, entonces bueno, los dejo a ustedes con la palabra. Ah, por cierto, se me olvidaba. Eh, a medida que yo estoy transcribiendo, he ido encontrando algunos errores los cuales los he estado modificando y ayer subí una actualización de la lección número 2. Entonces, bueno, les pido disculpa y comprensión ya que esto es un material que estoy escribiendo sobre la marcha y a veces se me pasan cosas al escribir. Entonces, bueno, igualmente si alguien consigue un error y yo no lo he corregido, pues siéntase en la libertad de comunicármelo por correo para entonces así hacer las correcciones que den de lugar. Bueno, pueden empezar a intervenir y a hacer preguntas. Dime, José. Buen día, maestro. Buenos días. La pregunta es la siguiente, donde dice, el apartado que dice los enunciados condicionales, que dice, la definición dice que la premisa P es la antecedente y la premisa Q sería la consecuente, y habla acerca de ¿Me los, ubicas en qué parte estás hablando? estoy hablando de el ejercicio 51, pero antes de eso hay una definición que habla del enunciado condicional y también de el enunciado contrapositivo o recíproco. Ah, ok, tú hablas de la recíproca. Ok, está bien. Entonces, el primer ejemplo habla de que si el automercado está abierto, entonces comprar el queso. Y Ujú. hay un enunciado que dice la contrapositiva, si no está el automercado abierto, entonces no compré queso. No, no podré comprar el queso, exacto. Ah. La duda mía es en la negación que más abajo que dice eh, tengo hambre, el perro está ladrando, y en la negación me dice, no tengo hambre, y el perro no está ladrando. Entonces, la duda mía es por qué cambia el conectivo lógico. Que, Yo, y- estás hablando de el 52, ¿cierto? ajá, sí, Ajá, el enunciado dice tengo P la proposición está hambriento, Q el perro está ladrando, vamos a hacer algo. Vamos a compartir eso en la pantalla. Ok, están viendo lo que acabo de colocar, ¿no? Sí. Ok. El ejemplo dice, está hambriento, el perro está ladrando, hay comida en la taza, son las tres proposiciones. Dice, determine la negación de los siguientes enunciados. El perro está hambriento y el perro está ladrando. Está hambriento o el perro está ladrando. Y si está hambriento, entonces hay comida en la taza. Y tú me dices que tu duda es dónde.
está hambriento, no está hambriento o el perro no está ladrando. Eso es. Y yo, la duda me dice por qué cambia con el cielo. ¿Por qué cambia? Porque se está negando. Es decir, eso es una de las, digamos que las propiedades de la negación de una conjunción es la negación de una conjunción es la negación de la disyunción. Esos son los que se llaman las leyes de Morgan. Ya cuando tú tienes un conectivo y lo niegas, se No cambia por entiendo. el O. Y cuando tienes el O y lo niegas, entonces se cambia por el I. Ok, gracias, maestro. Esa es la razón. Sí, ya entiendo, gracias, maestro. Ok, está bien. ¿Alguien más? Disculpe, maestro. Dime, Scarlett. Bien, es que tengo un problema con el chat, por eso no solicité la intervención en el chat, o sea, no puedo enviar ni recibir mensajes. Pero mi duda es más o menos ligada a lo que Eduardo le ha preguntado. ¿Esa regla solamente aplica para la disyunción y las conjunciones? O sea, no, la negación de una condicional sigue siendo la misma condicional o aplica también para la condicional y la bicondicional. Solamente es para la conjunción y la disyunción, sí. Está bien. Ok. Laura, dime, Laura. Que haga una breve explicación de las reglas de inferencia. ¿A qué te refieres con que haga una breve explicación de las reglas de inferencia? Profe, Dime. yo tengo una pequeña duda, pues no tengo muchas cosas, ya que esos temas lo he visto anteriormente, pero no en profundidad. Y entonces es una donde se encuentra en la parte de la doble negación. Que entonces quiero saber que por qué si se pone doble negación, pues dice que la proposición sería cierta o algo así que tengo entendido. No, lo que pasa es que si tú niegas dos veces, eh, vuelves a la proposición que tenías inicialmente. Por ejemplo, si tú dices el perro tiene hambre, lo niegas, sería el perro no tiene hambre. Y si vuelves a negar que el perro no tiene hambre, vuelves a coincidir con que el perro entonces tendría que tener hambre. ¿Ya? Ah, sí, En, ahora reali sí, ya entendí. en realidad lo que está es, cuando niegas dos veces, estás devolviéndote a la misma proposición inicial. Ajá, Laura. Eh, ¿Me dices entonces qué es lo que no entiendes de la regla de inferencia? Laura. Buenas, profe. Yo tengo una duda sobre el modus tollendus pone y el ponendus pone. ¿Usted me podría aclarar cuál es la diferencia? Porque hay uno que dice afirma, afirma cuando afirma, y el otro es como la negación. Pero yo vi un ejemplo que se afirma y de último se niega. Bueno, el modus ponendo ponens lo que significa es que tú estás afirmando, o sea que afirmas al afirmar. Ya, estás en realidad dos veces afirmando. Eh, es una manera en que tú a una proposición la afirmas, ¿verdad? Es una doble afirmación. El modus eh, tollendo tollens es una manera de negar, pero ahora dos veces. Es decir,
tú niegas y vuelves a negar. Por ejemplo, aquí tienes un ejemplo, dice, si hoy es martes, entonces José tiene clase de lógica, José tiene clase de lógica, por lo tanto, hoy no es martes. ¿Ya? Entonces, es una manera de cuando tú niegas una proposición, tienes la negación del consecuente. Entonces, y el modus ponendo ponens, estás afirmando y vuelves a reafirmar. Esa es la diferencia entre esos dos. Pero además de ese, tienes el modus tollendo ponens, que también está dentro de las reglas de inferencia, pero está más adelante. El modus tollendo ponens lo que hace es que tú niegas para luego afirmar. ¿Entiendes? Es decir, tienes tres formas de hacer inferencia lógica, que es afirmar para afirmar, negar para negar y luego negar para afirmar. Sí, profesor. ¿Aclarada tu duda? Sí. Ok. Laura no está. Laura, aclarada la duda, Laura, del modus ponendo ponens, o todavía tienes duda. No, maestro, yo no tengo dudas. Usted me la aclaró con la pregunta de YouLady. Solo que a veces me estaba matando la cabeza prácticamente a ver para entender esto. Pero ya gracias a Dios entendí. Gracias. Ok, está bien. ¿Alguna otra duda? Maestro, Dime. a lo que yo me refiero es, yo comprendí el material completo, solo que quiero una breve explicación general del ítem 16 sobre las reglas de inferencia. ¿Para qué sirven? Sí, Ok. Mira, ¿cómo identificarlas? bueno, la identificación ya queda, eso se hace con la práctica, no hay una regla general para que tú puedas identificar una regla de inferencia, pero cada una de las reglas de inferencia tiene una estructura lógica. Por lo menos el modus ponendo ponens, si tú tienes una premisa que es un condicional y una premisa, eso te lleva a la conclusión que tiene que ser Q. Es decir, cada vez que tú tengas P implica Q y P como premisa, tú puedes concluir que eso es Q. ¿Ya? Esa simbología es la que te permite a ti identificar cuando tú puedes aplicar el modus ponendo ponens. Y así con cada una de ellas. Las reglas de inferencia son las reglas que permiten, a partir de un conjunto de premisas, obtener una conclusión. Es decir, son las reglas de demostración. A través de esas reglas es que nosotros podemos construir una demostración de alguna fórmula. Recuerden que ahora, en general, nosotros, además de tener un enunciado, esos enunciados los podemos dividir como premisas. Entonces, es a partir de un conjunto de premisas, yo necesito comprobar o demostrar un consecuente. O sea, esa demostración o esa cadena de argumentos para llegar a esa demostración es lo que se conoce, son las que donde se utilizan las reglas de inferencia. ¿Ya? O sea, esa en general es el uso que se le da a las reglas de inferencia para poder encadenar o hacer una demostración.
y ya cómo identificar cada una de ellas va a depender de las premisas o de las fórmulas que yo tenga. Por ejemplo, si tú quieres la del modus ponens opponens, tienes que tener dos premisas. P implica Q, que sería el condicional, y P. De esas dos, tú puedes inferir que Q también es una premisa verdadera. Y así en general con todas, ¿no? La negación o la doble negación sería, si tienes P, eso es equivalente a tener negación de P. O si tienes no P, eso es la negación sería P. Es decir, son los argumentos que tú vas a dar a una cadena de una demostración. ¿Aclarará tu duda o...? Ok, maestro, gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo otra pregunta con respecto a la característica de las proporciones atómica y molecular, para que usted nos explique un poco de eso. Ok, una proposición molecular es una conjunción o una unión de premisas, ¿ya? Eso es una proposición molecular. Por ejemplo, si tú dices el perro está ladrando, eso es una premisa. Pero si tú dices el perro está ladrando, entonces, para decir algo, hay alguien en la casa, ahí tú tienes una conjunción de dos premisas, porque tú estás dando una premisa que el perro está ladrando y le estás haciendo un conectivo, entonces está ocurriendo otro suceso, ¿ya? Todas esas cosas son premisas, y como premisas se dice que son atómicas, y moleculares porque son la suma de premisas atómicas. O sea, esa es la diferencia. Cuando tú haces un conjunto de premisas atómicas o afirmaciones o declaraciones, ¿ya? Que es lo mismo que una premisa, una declaración afirmativa, entonces eso se llamaría entonces una proposición molecular. Ok, maestro. Entonces, un conjunto de proposiciones atómicas forman las proposiciones moleculares. Correcto. La proposición atómica es la declaración afirmativa, y las moleculares son, vamos a hablar como uniones de proposiciones atómicas. Ok, gracias. Muy bien. José, ¿en qué nos ayuda la equivalencia lógica en una fórmula proposicional? Más que ayudar, lo que hace es como decir que esa fórmula expresa exactamente lo mismo que otra. En el lenguaje cotidiano, nosotros podemos decir una misma oración de diferentes formas, pero su significado no varía, sigue siendo el mismo. Por ejemplo, Trujillo ganó las elecciones fueron ganadas por Trujillo. Son dos maneras de expresar lo mismo, pero decirla de manera diferente. La equivalencia lógica lo que busca es establecer las relaciones que hay entre dos fórmulas, es decir, que sean equivalentes. No es cambiar el orden, es la manera en que lo digas, ¿ya? Recuerda que ahora nosotros no vamos a hablar con oraciones, sino que nuestras oraciones se van a convertir en fórmulas, ¿ya? Y esas son fórmulas que son siempre verdaderas o comprobables. Entonces ahora, cuando nosotros tengamos una fórmula y esa fórmula sea equivalente a otra, cuando lo traduzcamos al lenguaje cotidiano,
Entonces, allí es donde se dice entonces que la fórmula tiene la interpretación lógica. No sé si me doy a explicar con eso. Ok, José. Ya va, me esperan 5 minutitos que están tocando la puerta, ya vengo. Ok, ya volví. Vamos a ver. Buen día, maestro. Yo fui leyendo todo el material y entendí hasta que llegaría a los dos últimos temas. Quizás por la simbología allí no entendí, pero son la implicación y la equivalencia tautológica. Aparece en la implicación, por ejemplo, un conectivo parecido a la condicional, pero más grueso. Y otros símbolos o letras. No entendí mucho, la verdad, eso. Bien, Ray. Ese símbolo que tú dices que parece más grueso es el símbolo de equivalencia lógica. Es el mismo bicondicional, pero lo que indica es que las dos fórmulas que están a los lados son equivalentes, lógicamente. ¿Ya? Esa es la diferencia entre ese símbolo doble. ¿Ya? Pero no sé si esa es la parte que te confundió o no. Maestro, ¿puedo explicar un poco más sobre equivalencia tautológica, algo más profundo? Maestro, quiero que me aclare un poquito más la ley de Morgan. Bueno, vamos a ordenar estas preguntas. Ajá. Las leyes de Morgan. Ok. ¿Qué es la parte que no entiendes de las leyes de Morgan? Ahorita vamos con la equivalencia que está más adelante. Vamos a ver primero con las leyes de Morgan. Leonel, ¿qué es la parte de las leyes de Morgan que no entiendes? Leonel. Leonel parece que se fue. Bueno, las leyes de Morgan, lo que hace, digamos que su forma es tratar de establecer una equivalencia entre dos fórmulas, exactamente lo que hace la ley de Morgan. La ley de Morgan dice que si usted tiene una proposición
la conjunción de una negación, eso es equivalente a tener la disyunción de las negaciones. Y si tú tienes una negación de una disyunción, eso es equivalente a tener la conjunción de las negaciones de cada una de las proposiciones. Es decir, lo único que hace la ley de Morgan es que cuando usted tiene la negación de una conjunción, como yo posiblemente no conozca la negación de esa conjunción, pero sí voy a poder conocer la negación de cada una de las proposiciones. Entonces lo que hace es que establece una relación entre la negación de un conjunto de proposiciones con la, bien sea conjunción o disyunción, dependiendo de cuál es el caso que tengan, de la negación de cada una de ellas. Es decir, establece una relación entre la negación del conjunto global con la negación de cada una de las proposiciones que están involucradas. Eso es lo que hacen las leyes de Morgan. Y las leyes de Morgan no solamente están en lógica, sino que la van a conseguir en muchas áreas de la matemática que hacen exactamente lo mismo. Bueno, quedó grabado, pero te lo vuelvo a repetir. Las leyes de Morgan lo que hacen es establecer una relación entre dos fórmulas que son equivalentes. ¿Cuáles fórmulas son equivalentes? Que si tienes la negación de la disyunción de un conjunto de premisas, las relaciona con la negación de la conjunción de esas premisas. ¿Ya? Es decir, como posiblemente a veces no tengamos la negación de un conjunto de premisas en total, pero nosotros podemos conocer esa negación aplicando la equivalencia lógica de que eso es equivalente a tener si es una disyunción, tendría la conjunción de las negaciones de cada una de las proposiciones. Y si es una conjunción, tendríamos la disyunción de cada una de las proposiciones. Eso es lo que son las leyes de Morgan. Bien, vamos a hablar entonces de equivalencia lógica, implicación tautológica. Bien, antes de yo ponerme a hablar de eso, primero quiero escuchar a las dos personas que preguntaron sobre eso exactamente. Primero a Ray y luego a Laura. A ver qué es lo que quieren que explique. Vamos a ver, Ray. En realidad son los temas en general porque no comprendí mucho y como dije, quizás por los símbolos allí descritos o no sé, pero no asimilé muy bien los temas. Hablas de implicación y equivalencia tautológica. Sí. Ok. ¿Y Laura? Laura Valenzuela. Maestro, o sea, yo leí el tema correctamente, pero porque no hay entendido para que lo mira. No te escucho bien, Laura. Más profundo. Que necesito que explique esto más profundo para yo poder dominar el tema correctamente. Entonces, ¿me entiendes? Cuando tú hablas más profundo, ¿qué hablas con más profundo? Más explícita la explicación. Ah, más detallado. Exactamente, con más detalle. Ok, más profundo significa otras cosas, por eso te pregunté que querías con más profundo. Bien, Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es la implicación y la equivalencia tautológica. Una de las, digamos, de las cosas que hemos siempre dicho y bueno, la remarcamos, o la voy a remarcar ahora, es que en matemática solamente se trabajan con tautologías. Es decir, las únicas cosas que son interesantes
de, de estudiar en matemáticas son las reglas o fórmulas tautológicas. ¿Cuáles son las reglas o formas tautológicas? Solamente aquellas que permiten un solo valor, y ese es el valor de verdad. Es decir, a partir de premisas ciertas, obtener conclusiones o consecuentes ciertos. Entonces, bueno, la implicación tautológica, o podríamos llamar solamente implicación o implicación lógica, lo que no es otra cosa que una manera de argumentar una fórmula o un enunciado o una proposición a través de las reglas de inferencia. ¿Ya? Es decir, la implicación lo que me permite a mí es ir de un conjunto de premisas o antecedentes a un consecuente. Pero no de cualquier forma, sino de manera que cada paso que se dé sea un argumento lógico. Es decir, sea un argumento que está basado en alguna de las reglas de inferencia que ya nosotros hemos visto, que son las reglas del método ponendo-ponen, el modus tollendo-tollen, el modus tollendo-ponens, la doble negación, la demostración por pasos, la adjunción, la simplificación y bueno, todas las demás. ¿Ya? Eso es lo que es la implicación lógica. Es decir, trata de construir o de dar un razonamiento válido a una fórmula para, a partir de un conjunto de premisas, ¿verdad?, ir hasta una conclusión o un consecuente. Eso básicamente es la implicación tautológica. ¿Entendido? ¿Se entiende eso hasta allí? ¿Se entiende eso hasta allí? Sí, maestro. Ok. Entonces, una vez que yo tengo mis reglas de inferencia, entonces ahora nosotros podemos, a partir de las premisas, llegar a una conclusión. Por ejemplo, si se ubica en el ejemplo 79, dice, sean las premisas dadas por P, una premisa, P implica Q, otra premisa, no Q, O, R y S, otra premisa. O sea, de esas tres premisas se me pide que yo concluya R y S. Es decir, a partir de tres premisas yo tengo que obtener un consecuente. ¿Cuál es el consecuente? R y S. Es decir, si más abajo se podrán fijar, hay la conjunción de la primera premisa, P, la segunda premisa, P implica Q, y la tercera premisa, no Q, I, R, O, I, R y S. Es decir, a partir de esas tres premisas, es decir, de la conjunción de esas tres premisas, yo tengo que obtener mi consecuente, que es R y S. Entonces yo tengo que construir un razonamiento lógico que me permita a mí, ir de esas tres premisas a la conclusión. ¿Con qué? Como les dije, con la implicación lógica, con el modus ponendo-ponen, el modus tollendo-tollen, el modus tollendo-ponen, la no doble negación, el condicional, el bicondicional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso es lo que yo debo hacer, a construir un razonamiento que me permita ir a mí de un conjunto de premisas o antecedentes a una conclusión. Y cuando yo hago eso, entonces lo que digo es que la fórmula que está del lado izquierdo del condicional doble, ese que ustedes ven allí, es una implicación, lo que hace es que implica lógicamente la que está del lado derecho, es decir, es el consecuente. Entonces por eso es que se llama una implicación lógica, porque a partir de un conjunto de premisas yo puedo obtener una conclusión. ¿Se entiende ahora eso?
para todos en general pueden responder. Sí, profe. Ok. Bien. La forma en que ustedes ahora van a construir esa implicación lógica, bueno, ya dependerá de las reglas o las premisas que sean adecuadas para llegar a ese consecuente. Ahora, además de la implicación lógica escrita de esa forma, nosotros podemos comprobar también que esa implicación lógica es una tautología utilizando la tabla de verdad. Es decir, uno agarra, tiene sus premisas y trata de ver en qué momento esa fórmula es una tautología. Es decir, que solo admite un valor de verdad cuando todas las premisas son verdaderas. En caso de que alguna premisa sea falsa, entonces no se va a obtener un valor de verdad. Entonces, eso que está allí me permite a mí volver a recalcar que nosotros solamente vamos a estudiar en matemáticas implicaciones lógicas equivalentes o implicaciones lógicas si las premisas que yo estoy con las que yo estoy razonando son verdaderas. Si alguna de las premisas es falsa, posiblemente el consecuente sea verdadero, pero no es importante en matemática estudiar ese tipo de premisas. Es decir, yo no puedo decir 2 es un número par, raíz de menos 1 es igual a 0, entonces 5 es un número impar. ¿Por qué? Porque dentro de ese conjunto de premisas iniciales que 2 era un número par y que raíz de menos 1 era 0, tengo una premisa que es falsa, que es que raíz de menos 1 es 0. Pero el consecuente final que yo coloqué, que era que 5 era un número impar, no recuerdo ya de qué fue lo que dije. Pero en fin, el consecuente que yo coloqué al final es verdadero, pero las premisas con las cuales yo trabajé no tienen por qué ser verdaderas. Entonces, esa no es una implicación lógica tautológica para nosotros. Solamente vamos a tomar implicaciones tautológicas aquellas que admitan un único valor de verdad en sus premisas y en su consecuente. Aclarado el punto ahora de la implicación lógica. Ok. Ahora, una equivalencia tautológica. Bueno, es exactamente, digamos que similar a una implicación tautológica, porque una equivalencia ahora lo que me dice es que yo tengo dos fórmulas y que esas dos fórmulas son equivalentes. Es decir, yo puedo escribir una misma oración o una misma frase, si lo llevamos al lenguaje habitual, de maneras similares, o sea, con significados similares. Es decir, lo puedo escribir de maneras distintas, pero con significados similares. O sea, la equivalencia tautológica lo que busca es establecer una relación entre dos fórmulas. Es decir, si yo tengo una fórmula equivalente a otra, entonces se tiene que satisfacer siempre varias cosas. Que, por ejemplo, la negación de una sea equivalente a la negación de otra. Si yo tengo dos fórmulas equivalentes, entonces la conjunción de esas fórmulas equivalentes también son conjunciones de las fórmulas equivalentes que son equivalentes entre ellas. La disyunción también igual. Incluso una regla que ustedes conocen mucho que se llama la ley de transitividad. Quiere decir que si una fórmula es equivalente con otra,
si una fórmula 1 es equivalente con una fórmula 2 y una fórmula 2 es equivalente con una fórmula 3, entonces la fórmula 1 es equivalente con la fórmula 3. Es decir, la equivalencia lo que hace es construir de alguna manera cómo fórmulas o cómo una misma fórmula puede ser escrita de diferentes formas y no perder su grado de verdad ni su significado. Eso es lo que es la equivalencia lógica, a grosso modo o en general. Y para ello se utilizan unas reglas, que son las mismas reglas que hemos visto hasta ahora. La doble negación, la ley de Morgan, la contrapositiva, la implicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo voy a poder establecer cómo llegar de una fórmula a otra a través de unas ciertas reglas. ¿Esas reglas quiénes son? Las equivalencias lógicas. No sé si queda aclarada la pregunta con respecto a ese tema. Sí, maestro, quedó totalmente aclarada. Gracias. Ok, siempre a su orden. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra intervención? Con lo que usted está hablando, dos fórmulas son equivalentes y tienen el mismo resultado. Bueno, no es que tengan el mismo resultado, es que la traducción de esas fórmulas signifiquen lo mismo, ¿ya? Y eso solamente se va a saber si se logra demostrar que las dos fórmulas son equivalentes. Es decir, tú puedes ir de una fórmula a otra a través de una serie de pasos justificados. ¿Cuáles son esas justificaciones? Son los que se llaman las equivalencias lógicas, que son a través de la doble negación, de la ley asociativa, de la ley conmutativa, de la adición, de las leyes de Morgan, etc. Es decir, yo no puedo decir que una fórmula es equivalente a otra si no pasa por un proceso de demostración o un proceso de argumentación paso a paso que me permita a mí ir de un inicio a un final, es decir, de una fórmula 1 a una fórmula 2. Si yo logro cubrir eso de que yo puedo ir de una fórmula 1 a una fórmula 2 a través de unas reglas que se llaman equivalencia lógica, entonces se dicen que las dos fórmulas son equivalentes. Si ahora contextualizamos esa fórmula o esas premisas, las contextualizamos y le damos un significado o una traducción al lenguaje habitual, lo que tiene que ocurrir es que si esas premisas que se llevaron al lenguaje habitual son declaraciones afirmativas verdaderas, entonces los dos enunciados escritos o dichos de esas dos formas tienen que ser equivalentes o tienen que tener el mismo significado. ¿Entendido? Sí, entendido. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienen más preguntas? Maestro, Dime, Laura. hábleme un poco sobre la condicional. La condicional me dice a mí que solo será falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Pero, por ejemplo, donde está el ejemplo 54, 74, perdón, sí, que dice que, creo que dice que 3 a las 5, 2 a las 5, sí, es igual a 32. Y el punto es
que el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Y la regla de la condicional me dice que en este caso será verdadera. Pero, ¿cómo puede ser verdadera si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero? Bueno, te explico. Si tú tienes, por ejemplo, 5 es un número par, entonces 5 al cuadrado es 25. Ese es un condicional. Cuando digo entonces, estoy hablando de un condicional. Sí. Que, que 5 no sea un número par, no quiere decir entonces que 5 al cuadrado no sea 25. ¿Ya entiendes ahora? O sea, no importa que el antecedente sea falso si el consecuente es verdadero. ¿Ya? O sea, que el antecedente sea falso no quiere decir que no implica que el consecuente tenga que ser falso. Puede ser también verdadero. ¿Ya? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, maestro. Gracias. Ok. Era eso tu duda, ¿no? Sí. Ok. Lo que pasa es que son cosas que están ligadas a la forma de pensar, a la forma de razonar. ¿Ya? Pero eso solamente interesa para las construcciones de las tablas de verdad, más no para las demostraciones de las fórmulas lógicas. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra aclaración? Yo lo que veo es que solamente preguntan 5 o 6 personas y somos 22 personas conectadas en este momento. Me da a pensar que todos los demás entienden. ¿Ya? Eso es lo que me da a Maestro, pensar. tengo una Dime, duda. Wilson. Dime. Pasa que Internet se me desconectó justo cuando se estaba aplicando lo de, diciendo algo sobre el, el conjunto del sí entonces. Ujú. Usted estaba diciendo tipo algo que si la primera es falsa, no importa que la segunda sea verdadera. No, no importa, no. No es que no importa, sino que tú puedes partir el consecuente o el condicional, lo que dice que si tú tienes una premisa que es falsa y un consecuente que sea verdadero, eso es una fórmula que es verdadera. ¿Ya? Ok, porque anteriormente yo tenía entendido de que decía más o menos solamente es verdadera cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, de lo contrario todas serán verdad, todas serán falsas. Entonces, como usted está Exacto. diciendo ahora lo contrario, o sea, yo me quedo como en la incógnita de que si se cumple también si la primera es falsa y la segunda es verdadera, porque con esa proposición básicamente se dice lo contrario. No, pero es que, eh, bueno, no sé si están mezclando dos cosas que de verdad que no estoy entendiendo. Ahora soy yo el que estoy confundido de lo que me están diciendo. Profe, según lo que acaban de decir, compañero, creo que estamos un poco confundidos, porque en la tabla es necesario para que pueda ser falsa que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Pero usted no está hablando de la tabla, sino de las demás proposiciones, que se puede dar el caso de que el antecedente sea falso y el consecuente sea verdadero, según lo que yo puedo entender. Bueno, ¿cómo les explico para que entiendan?
O sea, yo no estoy hablando en general, estoy hablando de la tabla de verdad, ¿ya? Porque eso fue lo que preguntaron ahorita. Si usted tiene una proposición que es, por ejemplo, tiene las proposiciones P, Q y R. Si usted tiene una premisa que es falsa y el consecuente es verdadero, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pregunto. Maestro, ahí está mi duda. O sea, en ese caso sería falsa. Digo, porque como En ese caso sería falso. porque supone que la profesión debe ser la primera verdadera y la segunda falsa. Digo, que muy pensar. ¿Podría repetir la pregunta, maestro? Si usted tiene una premisa que es falsa y un consecuente que es verdadero, el condicional, ¿cómo es? Entonces, si tiene Verdadero. P, P falso, Sería, Q verdadero, ¿cómo es P implica Q? sería Sería falso. verdadero. Yo digo, Dime, Scarlett. según la tabla de verdad, es verdadero, porque si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, es lo que usted acaba de explicar, que el antecedente sea falso no implica que el consecuente no pueda ser verdadero. Entonces, yo creo que es verdadero. Exactamente. Si usted tiene P falso, Q verdadero, P implica Q, ¿cómo es? Verdadero. Verdadero. ¿Ya? Esa es la relación. Si tú tienes P verdadero y Q falso, P implica Q, ¿cómo es? Falso. Falso porque no puedo concluir una mentira a partir de una verdad. ¿Ya? Sí, entiendo. ¿Cuál es la duda entonces que tenía Yuleidy o Wilson? Exactamente eso, porque siempre, o sea, siempre he tenido entendido de que en en ese caso, o sea, sería como yo estaba informando anteriormente, que solamente es verdadera cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. De lo contrario, todas son falsas. Por ende, si la primera es falsa y la segunda es verdadera, no entiendo cómo puede ser la protección verdadera. Es que Debido, esa es la regla del condicional. Solamente la implicación es verdad si el consecuente es verdadero. ¿Ya? No importa cómo sea el antecedente. Una implicación P implica Q es verdadera si el consecuente es verdadero. O sea, si P es verdadero o falso, no importa. Pero Q es verdadero, el consecuente, o sea, P implica Q, tiene que ser verdadero. Solamente basta que el consecuente sea verdadero para que la implicación sea verdadera. En caso contrario, es falso. Ok, doctor, la implicación. Okay. ¿Cómo dice Yulady que se fue el audio? Sí, que ahora puedo entender mejor, porque es por la implicación, el antecedente, si el consecuente es verdadero, no importa que el antecedente sea falso, dependiendo de quién implique a quién. La implicación siempre va a ser verdadera. Wilson. Wilson.
Wilson Sí, como que se fue. estaba hablando, solo que me di cuenta que el micrófono estaba apagado. Disculpe. Ah, ok. Le decía que estoy un poquito atrofiado todavía porque tenía otro entendido y estoy investigando porque me siento incómodo con todo eso. Ok, Porque mira, siempre, lo que siempre tienes que lo- tener en cuenta es que una implicación, para que sea verdad, tiene que ser el consecuente verdadero. No importa cómo sea el antecedente. Lo que importa es que el consecuente siempre sea verdadero. Si el consecuente es verdadero, entonces la implicación P implica Q va a ser verdadera. De todas maneras, si quieres, lee un poco más, y si sigues con la duda, me escribes y tratamos entonces de establecer una consulta y aclaramos eso. ¿Te parece? Sí, está bien, gracias. Yo siempre de igual forma investigo por todas partes para así quedarme sin duda y cualquier cosa que tenga duda yo le escribo personal. Ok, está bien. Ajá, sigamos entonces con el chat. Dice José Bautista. Maestro, ¿puede hablar acerca de la fórmula 2 a la n para determinar el número de posibles soluciones o respuestas? Pues tal vez algunos no lo recuerdan. ¿De qué te refieres con 2 a la n? Porque hay muchas cosas de 2 a la n. Saludos, maestro. Yo hablo de cuando tenemos letras proposicionales, ejemplo, si hay tres, ¿cuántas posibles soluciones podrían haber? Ejemplo, cuando tú dices P, que dice verdadero, verdadero, falso, falso, Ah, tú dices dependiendo, para construir las tablas de verdad. ajá, Ah, ok. No, mira, si tú quieres construir una tabla de verdad con n proposiciones, el número total de casos que debes estudiar es 2 al número de proposiciones, que sería 2. Si tienes n proposiciones, sería 2 a la n. Si tienes 2 proposiciones, serían 4 valores. Si tienes 3 proposiciones, serían 2 a la 3, que serían 8, 8 posibles valores. Si tienes 4 proposiciones, sería 2 a la 4 y así sucesivamente. entiendo. Ok. Jorgeli, maestro, cuando tenemos que hacer eso en la tabla de verdad, me imagino que estaba refiriendo a lo mismo que decía José. You Lady, por así decirlo, los mismos, pero de manera diferente. No sé a qué te refieres, Jorgeli, pero, perdón, Ismael, pero me imagino que hablabas con respecto a la equivalencia lógica. Scarlett, ¿por qué solo aplica las tablas de verdad y no las demostraciones? Porque las tablas de verdad se toman todos los valores de certeza o falsedad de la proposición. En cambio, las demostraciones, nosotros hemos dicho que solamente vamos a demostrar cuando las premisas sean verdaderas. No vamos a tomar en cuenta si la premisa es falsa. O sea, que para las demostraciones solamente se toman las tautologías. En matemáticas solamente se demuestran tautologías, no se demuestran todas las fórmulas. Jorgeli, ¿puede explicar sobre la regla de sustitución? ¿Qué regla de sustitución, Jorgelis? Jorgelis. Jorgelis. Bueno, Jorgelis se fue, no sé a qué se refiere con regla de sustitución. Wilson, ya aclaré mis dudas. Era que lo recordaba al revés. Solo se cumple la falsedad si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Ok. Bien, Wilson. Dime, Scarlett. Maestro, en la implicación lógica de prueba por casos, esa implicación realmente no la entendí completamente. ¿Podría explicarla? Implicación lógica, prueba por casos. Sí. ¿Dónde está eso? ¿Me indicas qué página lo tienes? Sí, deme un segundito. Está en la página
página 66 y arriba, la página 66, pero arriba. Dice implicaciones lógicas y extradición, Ok. y todo eso. Ok. La implicación por casos, o la prueba por casos, me imagino que estás hablando, ¿no? ¿Cierto? Sí, prueba por casos. Esa es la que no llegué Ok. a comprender. La prueba por caso lo que dice que si tú tienes la conjunción de dos condicionales a la misma proposición, es decir, P implica R y Q implica R, entonces aquí hay un error. Aquí es P y Q implica R. ¿Ya? Ok. De todas maneras, ya te lo voy a verificar. Lo que pasa es que esas cosas las tengo yo anotadas en un cuaderno donde las escribí. Y luego, cuando uno las transcribe, tiene otra cosa. Sí, ahí hay un pequeño error. Allí es I. De todas maneras, yo lo voy a arreglar y cuando lo arregle subo la actualización, Ok, ya pero, me di cuenta. pero lo voy a verificar. El lugar de O era I. Sí. Ya entendí. Sí, lo que dice es que si tú tienes P implica R y Q implica R, entonces es lo mismo que P y Q impliquen R. Entiendo. Gracias, maestro. A la orden. De todas maneras, voy a buscarlo de una vez para anotarlo. Dame un minutito, esa es la página 66. Esos son el tipo de errores que yo les digo que a veces es bueno que ustedes lean y pregunten si tienen dudas, porque me va a permitir a mí ir corrigiendo el material. Pueden hacer otra pregunta mientras anoto. Ray, ¿en qué parte del material es que está ese error? En la página 66, la parte superior, donde dice prueba por casos. Dice implicaciones lógicas, adición, simplificación, modus ponens, modus tollens, silogismo disyuntivo, silogismo hipotético, prueba por casos. Luego de la implicación doble, dice P o Q, es P y Q, implica R. Ok, otra pregunta. Jorgelis, quedó una pregunta tuya que hiciste, pero no supe a qué te referías. Sí, cuando yo le pregunto sobre la regla de sustitución, se encuentra en el tema de equivalencia tautológica, específicamente en la página 67, 68 y así sucesivamente. Las reglas de sustitución. La regla de sustitución lo que sencillamente es que
como lo dice su nombre, sustituir, es sustituir una fórmula por otra, ¿ya? Porque posiblemente en algunos casos sea más sencillo demostrar una fórmula que otra. Entonces lo que dice que si tú tienes que phi es equivalente a psi y que alfa es equivalente a beta, entonces las tres sustituciones que están allí son equivalentes. Que la negación de phi es equivalente a la negación de psi. Que si, ¿por qué la negación de phi es equivalente a la negación de psi? Porque phi es equivalente con psi. Que si tú haces la conjunción de alfa con phi, eso es equivalente a hacer la conjunción de beta con psi. O que si haces la disyunción de alfa con psi, es equivalente a hacer la disyunción de beta con psi. Es decir, son fórmulas que te van a permitir sustituirla porque posiblemente tú tengas una fórmula que sea más fácil de comprobar que otra, pero ella es equivalente a otra, entonces yo sustituyo por la que sea más sencilla de comprobar o de dar un argumento lógico. Eso es lo que son las reglas de sustitución. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. Ajá, Wilson. Creo que es decir, 1 es igual a 2 y 2 es igual a 3, entonces 1 es igual a 3. Esa es la transitividad. La de sustitución lo que dice es que si una fórmula es igual, si la fórmula 1 es equivalente a la fórmula 2, entonces la negación de la fórmula 1 es equivalente a la negación de la fórmula 2. Si la fórmula 1 es equivalente a una fórmula 2 y una fórmula 3 es equivalente a una fórmula 4, entonces cuando tú unas la 1 con la 3 es equivalente a la 2 con la 4. O cuando tú intersectes la 1 con la 3 es equivalente a intersectar la 2 con la 4. Eso es lo que son las reglas de sustitución. Aclarándolo más o menos en el contexto que lo está hablando Wilson. Y la que menciona Wilson es la transitividad. Que si una fórmula 1 es equivalente a una fórmula 2 y una fórmula 2 es equivalente a una fórmula 3, entonces la fórmula 1 es equivalente a la fórmula 3. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya que no hay preguntas, yo tengo varias preguntas. Bueno, no voy a hacer preguntas. Mejor hagamos lo siguiente. Nos vamos a volver a ver el viernes a la misma hora, 8 de la mañana. Esta vez sí trataré de hacerlo de la forma correcta. ¿Ya? Con tantas cosas ahora se le pasan a uno ciertos asuntos. Se nos vamos a ver este viernes a las 8 de la mañana. Yo voy a hacer la convocatoria. Hoy en la noche voy a colocar una parte de la práctica. ¿Ya? Cuando hablo de una parte voy a colocar una serie de ejercicios para que vayan trabajando. Y entonces el viernes vamos a discutir esos ejercicios, o sea, las dudas que tengan de esos ejercicios. ¿Entendido? Entendido. Okay. Entendido. Ok. Bueno, entonces vamos a dar la clase por hoy hasta aquí y nos vemos entonces el viernes para discutir acerca de los ejercicios que les voy a asignar. Entonces, bueno, que pasen un buen día y nos
vemos el viernes. Profe, los ejercicios, ¿cuándo es que usted lo va a publicar? Que no escuché bien. Hoy en la noche los publico. Ah, ok. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Pasen feliz resto del día y feliz semana. Gracias. Igual para usted, maestro.